then. Now. You can't see me. Forever. Together. Pacata, fuacata, ya tú, tío, la familia. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en WWE en Español. Soy Jerry Soto y estamos vestidos de fiesta porque estamos celebrando el 20º aniversario de John Cena, celebrando 20 años de trabajo arduo, lealtad y respeto. Así es, y se podía sentir la energía en la arena, una arena completamente vendida en Laredo, Texas, una energía que solo podía despertar el hombre que ha subido el nivel vez tras vez por 20 años, John Cena. ¿Cuál es esa cualidad que tú posees que te hace pensar que puedes salir de aquí y enfrentarte a lo mejor en esta industria? Agresividad despiadada. ¿Cómo te llamas, chico? John Cena. El doctor de la economía callejera. John Cena. ¡Aquí viene! ¡Lo hizo! John Cena es el campeón. El campeón está aquí. He estado en el ring con gigantes, he estado en el ring con pesos súper pesados, he estado cara a cara con los seres humanos más malos del planeta. Si quieres acción, ven a buscarla. La mayor adquisición en la historia de Raw. Un evento principal para la historia. John Cena ha vencido a La Roca. No me voy a ninguna parte. ¿Qué? ¡Es John Cena! Se suponía que Cena no regresaría por meses. John Cena va a WrestleMania. No hay una superestrella hoy en día que genere la emoción en nuestros fanáticos como lo hace John Cena. No puedes verme. John ha concedido más deseos que cualquier otra celebridad en la historia de la fundación Make-A-Wish. Cuando tienes a alguien que te inspira y llegas a conocer a esa persona, eso te hace seguir sintiendo algo por dentro, es asombroso. Mi pasión por las Fuerzas Armadas no es ningún secreto. Las placas de identificación que uso en el cuadrilátero son el saludo que doy todas las noches por la admiración de cada hombre y mujer que sirve a su país. Estos son mis héroes. Él es uno de los hombres más ocupados en el mundo del espectáculo en este momento. Demos la bienvenida al favorito de todos, John Cena. Común verlo en el Today Show. John Cena, el anfitrión invitado especial. En él, John Cena. Sé lo que están pensando, Ellen ha estado haciendo ejercicio. Bienvenidos a los premios ESPY. Luzco como si Mark Wahlberg se hubiese comido a Mark Wahlberg. Hay una puerta en mi camino.
Él hace que el set sea un gran ambiente. Es un tipo multifacético, pone lo mejor de sí en cada escena. En la comedia no tiene miedo. Quiero hacer muchas películas con John Cena, él es un sueño. Siempre nos encanta cuando John Cena pasa por aquí. ¡Sí! ¡Increíble! Tú tienes fans casi obsesionados, ¿no? Hay unos cuantos. John es el jugador franquicia de WWE. Él es el tipo del afiche. Simplemente un artista nato. Él es bueno en todo. Hay una razón por la que él es quien es y está donde está. Trabajo arduo. Se ha hecho historia en Royal Rumble. John Cena es un récord 16 veces campeón mundial. Lealtad. Ganándose el respeto del público. Ha hecho 20 años de eso. Respeto. Él es el modelo en nuestra industria de cómo hacer el trabajo. Creo que es algo para lo que él nació. Es una de esas personas que cuando los conoces te sientes mejorado por haberlo conocido. Un superhéroe de la vida real. Mi nombre es John Cena, un niño que creció en un pequeño pueblo de Westonbury. Y todavía soy un niño viviendo el sueño. Este fin de semana del 4 de julio, ponlo en marcha. Estalla a nuevas alturas. Sube la escalera. Agarra el maletín e ilumina tu destino. Cambia tu vida para siempre. Los fuegos artificiales comienzan temprano. WWE Money in the Bank, evento premium en vivo. Celebrando 20 años de la carrera ilustre de John Cena. Trabajo arduo, lealtad y respeto. Hace 20 años yo luché contra un muchachito cuyo nombre era John Cena en su debut. ¿Cómo iba a saber que 20 años después iba a pasar a convertirse en la superestrella más sobresaliente de todos los tiempos? Haciendo un gran viaje, hombre, y lo he disfrutado cada segundo. Sentarme y verte hacer lo que tú haces en el ring, mientras yo estaba atrás en el ring contigo, un honor estar allí. Así que, hombre, tantas veces. Y además, también he sido feliz siendo tu amigo. No creo que haya alguien que en 20 años pueda estar paralelo a John Cena y tener lo que ha tenido él. 16 veces campeón mundial, en mi opinión, el mejor de todos los tiempos. Deseándole a John Cena felicitaciones con 20 años de trabajo arduo, lealtad y respeto. Uno de mis favoritos de todos los tiempos como oponente. Una de las superestrellas más grandes de todos los tiempos y sin duda uno de los íconos más grandes en el mundo. Tengo que decir felicitaciones para John Cena por 20 años. No podemos esperar por ver qué traerán los próximos 20 años. En WWE, yo creé 3 letras con las que viví como credo. No crean en nadie. Hay otro hombre que también tiene su propio credo. Y siempre mostró quién era y siempre lo dijo y lo representó. Trabajo arduo, lealtad y respeto. John Cena, felicitaciones por celebrar 20 años en WWE. Y salud con este refresquito para ti. Si están con John Cena celebrando 20 años en WWE, digan demonios, sí. ¡Oh, demonios, sí! Tantas cosas bonitas se han dicho y bien merecidas, hay que decirlo, acerca del líder de la nación de seguidores de Cena, del líder de la C-Nation, el campeón John Cena. Y tanto por superestrellas y campeones actuales como superestrellas y campeones del pasado, superestrellas grandes de WWE. Pero ahora escuchemos de los propios labios del hombre que es sinónimo del trabajo arduo, la lealtad y el respeto.
No, 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 no. Me van a poner a llorar a mí. Mi corazón está latiendo fuera de mi pecho. Estoy repleto de energía y emoción. Y necesito decir gracias a ustedes por momentos como estos. Y necesito decir gracias por hacerme quien yo soy. Siempre digo que cualquiera puede escuchar que WWE me ha preparado para lo que sea. Y cuando digo eso, necesito que sepan que no estoy hablando algo como Fast and the Furious, como Peacemaker. Cuando digo WWE me ha preparado para cualquier cosa, quiere decir que es gracias a ustedes, a sus reacciones, a lo que ustedes hacen por mí. Ustedes me han hecho mejor ser humano. Gracias a ustedes, yo soy mejor profesional. Gracias a ustedes, soy mejor esposo. Gracias a ustedes, soy mejor persona. Estar en WWE y pasar momentos con familiares como hoy me han enseñado empatía, me han enseñado ser cuidadoso, ser amable. Ustedes de seguro, demonios, me han enseñado a ser humilde y me han enseñado perseverancia. Ustedes se han metido en mi cabeza como un taladro. Cada vez que entre al ring, tú no das más nada, sino todo lo que das, porque cada vez ustedes vienen a las arenas y ustedes nos bañan con todo lo que ustedes tienen. De eso es lo que estoy hablando. Esto no se trata de un nombre o un apellido o gente simplemente uniéndose. Y si ha sido 20 años y tengo 45 años, yo siempre digo eso porque yo no sé cuándo van a verme en el ring otra vez. No estoy diciendo que no lo harán, simplemente no sé cuándo eso va a pasar. Así que necesito decir esto ahora. No solamente va a ser una, no se preocupen. Pero no sé cuándo va a suceder eso y necesito decir esto ahora. Cualquier cosa que yo hago fuera de esto, nunca, simplemente se trata de mí. Ustedes, por ejemplo, cuando cantan o dicen algo no con respecto a mí, no se refiere a mí, tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con unión entre nosotros, se trata de nosotros. Así que les pido esta noche, les estoy pidiendo esta noche, ustedes me han hecho quien soy hoy. En adelante, si ven algo que es bueno, díganlo. Si ven algo que es una basura, digan algo. Porque nunca, jamás ha sido con respecto a mí. Siempre ha sido con respecto a nosotros. Así que, si están viendo en casita o están bajo el mismo techo que yo en Laredo, Texas, he estado viniendo a Laredo por 20 años, sé que podemos explotar más y podemos hacerlo más grande. Laredo no solamente está siendo viendo en todos los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vamos a mostrarles quiénes somos. Eso que escuchan ahí es el sonido de nosotros, que nunca nos rendimos. Simplemente estamos comenzando. Y si quieren algo más, vengan a buscarlo. Un hombre elocuente, preciso, correcto con sus palabras, hasta en los momentos más difíciles de traducir. Simplemente una leyenda. Hablando directamente desde el corazón, no hay otra manera, siempre lo hace así.
Y ahora mismo lo podemos ver, pero sabes que no lo puedes ver cuando se trata de su trabajo en el ring si eres su oponente. Un hombre que ha hecho historia como tal vez ninguna otra superestrella, que lleva el corazón en la mano y que deja su corazón con el universo entero aquí esta noche. Y qué bonito lo que dijo. Nunca se ha tratado de mí, siempre se ha tratado de nosotros. Y lo que hago y hacemos, lo hacemos no solamente por ustedes, sino con ustedes. Es un lindo sentimiento que también la familia hispana tiene que sentir. Somos una gran familia y todos estamos unidos. Gracias, John Cena. 20 años y todavía celebramos el trabajo arduo, la lealtad y el respeto. Gracias, gracias. Major League, where you gotta pay to see. I'll give them memories, everybody worship me. 100 degrees, the closer you get to the peak. We on a winning streak, game time, follow me. We don't check the rules, no we break them. We can't be stopped, no limitation. Yeah, one too many times they try to bait me, and I turned it around and made it 18. 18. Major League on the main screen. 18. We come alive on a night scene. 18. 18. Major League on the main screen. La mujer más mala del planeta. La campeona de SmackDown, Rowdy. Ronda Rousey. Y Natalia con un golpe bajo, una emboscada por detrás. Natalia haciendo una declaración. Estas dos se detestan. Y estas dos tienen movimientos de rendición increíbles. Ronda defenderá el campeonato femenino de SmackDown contra Natalia. Money in the Bank, evento premium en vivo. Familia, y esta semana en Raw teníamos 2 combates clasificatorios de última oportunidad para clasificar para los combates de escalera de Money in the Bank. Dije todo eso. Combates clasificatorios para clasificar para los combates de escalera de Money in the Bank. Combates clasificatorios de escaleras para clasificar para los combates de escalera de Money in the Bank. Soy como un poeta o algo. ¡Wow! Me sorprendo a mí mismo. Ah, ustedes están aquí. Bueno, decía que teníamos estos combates clasificatorios de escaleras para clasificar para Money in the Bank, tanto a nivel femenino como a nivel masculino. Y por el nivel masculino era una batalla real, 20 hombres. Y esto incluía a superestrellas como Rey Mysterio, superestrellas como el Miz, grandes superestrellas en el medio del ring buscando clasificar para el combate de escaleras de Money in the Bank. Lo hice otra vez. Pero el punto es que el Miz en un momento quedaba lesionado, supuestamente se echaba a un lado, y cuando quedaban solo AJ Styles y Riddle, el Miz salía de la nada y eliminaba a AJ Styles, pero desde afuera, simplemente un truco perverso del Miz que podríamos esperar. Pero la pagó cara porque Riddle, con un RKO de la nada en el borde del ring, se deshizo del Miz, y es Riddle quien clasifica para el combate de escaleras de Money in the Bank. ¿Y pensabas que la acción terminó ahí con las eliminaciones rápidas? No, ningún. Porque también a nivel femenino teníamos combate clasificatorio para el combate de escaleras de Money in the Bank. Y ahí eran 6 las que buscaban clasificar. Doudrop, Tamina, Shayna Baszler, Nikki A.S.H., Xia Li y Big Time Bex, Becky Lynch. Y el Violengo muy pendiente de la situación. Y dice que no. ¡Ay! Cuidado con Kid Fuda. Cuidado. ¡Ay, qué patada encontró! Tamina. La va a eliminar. Se la monta en el escaparate. Busca la zambullita quizás. Desliza por la chorrera y ya está. ¡No! Mira. ¡Uy, plancha para la reina de espadas! Lo que se daba para Shayna Baszler. En efecto, Shayna Baszler queda eliminada. Nos quedamos con Doudrop, Tamina y Big Time Bex. Bueno, Doudrop, no pudiste celebrar mucho lo que acabas de hacer, que fue una hazaña. ¿Busca el maltrato?
El maltrato para Doudrop. ¿En serio, Becky? ¡Ay, ay, ay! No, dice que no. ¡Toma! Juega con ella, yo no quiero jugar. Hizo moñona. La patada fue esquivada. Big Time Bex busca el maltrato, la bloquea Tamina, se la monta en el escaparate, pero la zambullida finalmente. Ella es quien la recibe y tanto que lo había intentado Tamina con las otras. Y ahora va a volar y lo sabe hacer muy bien. De hecho, Sí. me encanta cómo ella lo hace. Emulando a su padre, mamá. ¡Qué maravilla! Nadie en casa, estuvo un poco lenta. Y Doudrop dice, es mi momento, es mi momento. ¡Wow! ¡Qué malsanidad allá afuera con la protección mínima! Super sentón bombazo y de ladito para aplastarle el abdomen. Y parece que se le acabó la oportunidad a Big Time Bex aquí. Oye, y con tantas escaleras alrededor es como demasiado incentivo, ¿no te parece? ¡Ay, ay, ay, Tamina! ¡Ay, ay, ay, Tamina! ¡Ay, ¡oh! ¡Qué codazo en el centro del pecho! Se acabó Es lo que todo. se daba para Tamina. 1 y 2 y 3. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tamina ha sido eliminada. Doudrop ahora en busca de la rival que le queda. Y cada una ha eliminado a 2. Vienen por el desempate ahora, porque uno eliminará a 3 y ganará el evento. Big Time Bex está un poco perdida. Uy, ¿será su noche o no? ¡Qué antebrazo en el esquinero! Vean la fuerza de esta mujer. Lo dije antes, batallaron por el campeonato femenino de Raw y Big Time Bex le jugó que quiere Wiki. Se movió a tiempo. La ex campeona de Raw, Big Time Bex. ¿El maltrato? ¿Otra vez, Becky? ¿En serio? Oye. No le dan tregua, no le dan tregua. Ay, Dios mío, la va a hacer volar. Ay, la va a hacer volar. ¡La va a hacer volar! ¡No! ¡El super maltrato, Dios mío! ¡El super maltrato! ¡Lo logró! Big Time Bex, 1 y 2 y 3, que es lo mismo que Mamita Manito Stone, que es lo mismo que un 2-3 pollito inglés. ¡Vamos, ni de mal, finalmente! Aquí está la ganadora y la mujer que clasifica para Money in the Bank. Big Time Bex, Becky Lynch. Compadre, esta mujer, con todo respeto, sí que se partió la ñángara para llegar a esta lucha. Finalmente todo parece estar mejorando en la gira del gran regreso de Becky Lynch. Una mujer subirá una escalera, una mujer tomará el contrato, una mujer tendrá la oportunidad de cambiar su vida para siempre y nos enteraremos de cuál en Money in the Bank. Y el campeonato femenino de Raw está en juego cuando la superlativa, la EST de WWE, Bianca Belair, ponga el campeonato en juego frente a Carmella. ¿Podrá Carmella capturar por primera vez el campeonato femenino de Raw? ¿O Bianca Belair probará por qué está en la cima una vez más y por qué es la mejor? Y es por los indiscutibles campeonatos en pareja de WWE. Los Usos están disfrutando la vista desde la cima. Nunca se ha visto mejor para ellos. Y si les preguntas, no hay un equipo en WWE que pueda vencerlo. Pero los Street Profits quieren el humo y quieren el oro. ¿Podrán subir a la cima de esa montaña del linaje o se quedarán sin aliento intentándolo? ¿Y qué pasará cuando dos experimentadas especialistas en rendición choquen por el campeonato femenino de SmackDown? Cuando Natalya se enfrenta a la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey, todo está en juego. ¿Y qué tarea la que le espera al todopoderoso Bobby Lashley cuando reta al campeón de Estados Unidos más joven en la historia, Theory, que tiene uno que otro truquito, en Money in the Bank? Y está repleto el combate de escaleras masculino de Money in the Bank. ¿Cuál de estas superestrellas élite logrará subir una escalera, tomar el maletín con el contrato y tener garantizada una oportunidad por el campeonato indiscutible universal de WWE? ¿Cuál de ellos será? Es Money in the Bank, y no te lo puedes perder. De más está decirte que yo estoy muy emocionado al respecto. No te lo puedes perder. 2 de julio a las 8 este, 5 Pacífico a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Soy Jerry Soto y gracias por estar con nosotros aquí en WWE en español y espero que disfrutes el Pacata Fuacata Yatukiti de Money in the Bank.